Pues, bienvenidos una vez más a su podcast El Norte de Abajo, porque el norte está en todos lados y más si naciste en él. Hoy, pues bueno, tenemos a un invitadazo que pues obviamente no se va a ir sin su merecida cromada del principio, ¿no? Entonces, empezamos siendo el hombre de las mil caras, que puestas en escena nos lleva en ese su viaje, que nos invita a soñar e imaginar. Arquitecto de profesión, pero siendo el teatro su vocación, y aunque no necesite construirlos, sabe todo de ellos. Un excelente actor, director, pintor y escritor, oriundo de Piedras Negras para el mundo. Con nosotros, Juan Antonio Villarreal. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bien, gracias por invitarme, pues a platicar, a estar aquí, ¿no? En esto que estás buscando hacer. Entonces yo encantado de estar aquí y de platicar y de hablar. Sí, claro. Que para eso estamos aquí. Para eso estamos. Ahorita ustedes pues no están ni para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos hablando de los nervios, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa. Y pues obviamente, pues como ya sabemos, estás en el teatro, ¿no? Y ahorita mencionabas acerca de los nervios, de que son necesarios para entrar con todo a la puesta en escena, porque de lo contrario va a ser distinta la interpretación, ¿no? Pues sí, o sea, más que nada necesitamos la adrenalina y la emoción de salir a enfrentarnos por primera vez, aunque sea la 10ª vez que se represente esa función. Es la primera vez, cada noche es la primera vez, entonces cada vez tenemos que recrear esa posibilidad, porque hay un público diferente, han pasado cosas durante el día diferentes, entonces el nervio, la emoción de enfrentarte a un público y de buscar que llegue un personaje a ti y de contar una historia, te ayuda. El tener nervios te ayuda. Cuando pierdes el nervio, pues ya pierdes la emoción o el gusto por salir al escenario. Entonces creo que una parte importante en todos la gente en el escenario, que va al escenario, que va a una presentación con público, es tener nervios. O sea, un nervio que es tu adrenalina, que es tu impulso para que se sienta vivo los personajes, para que estén vivos ahí sobre el escenario. De otra manera, pues no se puede. Esto va mucho de la mano de disfrutar y querer hacer lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces esa frase que dicen de si ya no sientes nervios o ya no sientes eso antes de hacer alguna presentación o hacer algo de eso de lo que te apasiona a ti, pues ya no. Pues es que yo digo que es como la vida, o sea, si uno no se emociona de ver a alguien, pues ¿para qué estás con esa persona? Entonces es esta misma cosa, ¿no? O sea, uno tiene relaciones interpersonales en la vida diaria y se emociona al ver a alguien porque es un amigo o un nuevo conocido o X cosas, ¿no? Pero hay eso, o sea, está la vida, y lo que necesitamos en el teatro es vida, recrear vida. Y la única manera, pues, es estar sintiendo todas las emociones que estás acumulando en el personaje o que quieres narrar. Entonces es bonito, o sea, hay que saberlos manejar, estos nervios, para no ir a la histeria y quedarte en blanco, sino por el contrario. Sí, porque el nervio también te puede paralizar y ya no hacer nada. Ajá. En cambio, cuando lo sabes manejar, pues te lleva más adelante. En una obra de teatro ya sabemos a dónde vamos, o sea, porque dicen, o sea, te puede ir un texto por ahí, sí, claro, pero sabes la historia completa, entonces el personaje va a hablar sobre eso, y no estás hablando en el aire, sino que estás en correlación con otro personaje, y aún cuando estás en un monólogo, estás dentro de una historia estructurada que te va a ir dando las posibilidades, si olvidas una palabra o una frase, a reemplazarla por otra, que no es lo ideal. O sea, siempre lo que queremos es respetar el texto, el guión, y llevarlo así. Pero también dentro del teatro hay algunas obras que requieren una improvisación, y es como entrar y salir de este personaje y cómo interactuar
con el público y regresar a tu texto, no perderte. Pero es muy bonito, o sea, es muy emocionante y se siente en el cuerpo, ¿no? El nerviosismo, finalmente estamos transmitiendo energías al público y el público nos está respondiendo, ¿no? Si está bien orientada nuestra energía, entonces se siente la emoción del público o el que esté atento a lo que está sucediendo con los personajes. Si no pasara nada entre ellos, el público se nos va y sientes cuando el público se está yendo y hay que poner un doble esfuerzo para traerlo. Y no estoy hablando de la palabra, sino de tu postura emocional y física para hacer esto. Qué loco. Sí, es muy loco, porque aparte como actor, como personaje, tienes que desdoblarte para verte desde afuera y para estar atento a cosas técnicas que pudieran suceder sin desconcentrarte, sin perder la emoción del personaje. Entonces sí es una cosa así media demencial actuar. Ahorita que bueno, ya estamos hablando de temas de guiones, de esta demencia que mencionaste ahorita. Bueno, sabemos que hay todo un trabajo detrás para llegar a una puesta en escena. ¿Cómo, hablando de personajes, a veces crees que es difícil tener que hacer algún personaje, o que por ejemplo esta transición que mencionabas hace rato de personaje en personaje, que de alguna manera te pudieras encasillar en uno o salir a otro, o cómo? Pues todo requiere trabajo, o sea, pero el trabajo que haces es para que en el escenario parezca que no hay trabajo, que se te da natural y que dicen, pues es de lo más fácil hacer eso, pero entonces se requiere todo este trabajo previo donde has analizado tu texto, tus personajes, qué quiere, hacia dónde quiere, cómo es, y a mí en lo particular lo que nos interesa es construir los personajes desde adentro, o sea, a través de primero sus emociones, y eso me va a llevar a que el personaje camine de una manera, vea de una manera, se vista de tal manera, o sea, eso es lo último a lo que voy. Lo que me interesa primero es el interior, que lo mueve, que le provoca, por qué reacciona de tal o cual manera. Entonces es escarbar en su historia, porque un texto está acotado de aquí a aquí, pero no sabemos la historia de ese personaje, cómo llegó a ese momento. Entonces eso es nuestra labor como actores, recrear esa parte que no viene en el guión, en el libreto. Entonces ahí es nuestro trabajo, y entonces cómo lo vas descubriendo y cómo dejas que hable de la manera que tiene que hablar, sin impostarlo, sin buscarle, y si hago el tono así, si hago el tono así, no, ese llegará porque conoces al personaje, porque lo has asimilado y va a dar. Como de cierta forma tratar de entenderlo, ¿no? Sí, entenderlo más que nada, entender, y no juzgarlo, o sea, así es y así actúa por su historia. Puedes estar no de acuerdo con lo que hace el personaje, pero eso no te toca a ti, o sea. Sí, claro. O sea, si uno acepta hacer un personaje, pues son todo lo que implica eso, o sea, defender al personaje en su recorrido por la historia, darlo, o sea, no traicionarlo, sino que él tiene unos objetivos claros, entonces llegar a él, o sea, no puedes, el personaje ama a B, entonces tiene que amar a B, sí, aunque no sea el ideal de mujer que el actor tiene, pero el personaje sí tiene ese ideal de mujer, entonces tiene que verse enamorado. ¿Y cómo se ve enamorado? Pues enamorándose, no hay otra manera. No puedes disfrazar ese sentimiento. No puedes disfrazar, no. Entonces te enamoras
el personaje se enamora del otro personaje y se lo dice y sufre y carga con todas las consecuencias de ese amor. Y entonces es así como se da. O si tiene que ser un asesino o un drogadicto o un sacerdote, pues tiene que creer, pues, creer fielmente en sí mismo y en lo que hace. De pronto también escuchamos esta frase de se quedó en el personaje. ¿Te ha tocado No. ver a algo o pues, a alguien? Sí, he oído de gente que siente que ahí es lo que es lo más maravilloso que ha podido hacer y se aferra a no salir de un personaje, ¿no? Pero pues eso va porque pues no se conoce a sí mismo, o sea, y entonces está buscando tramposamente o malamente en los personajes resolver su vida. Y pues no, o sea, sí, claro que los personajes te ayudan en tu vida personal y resuelves cosas, pero siempre sabiendo que es el personaje y quién eres tú, porque si no, pues traicionas al teatro, te traicionas a ti mismo, claro. Y tienes que ir al psiquiátrico. O sea, sí, bueno, ahorita que mencionas el psiquiátrico, ¿crees que haya alguna especie de preparación de ese tipo? Si te quisieras dedicar a esto, tú mismo puedes ser consciente de que, bueno, yo quiero ser actor y hay muchos personajes, pero luego después encuentras esto que estamos viendo de que te quedas en el personaje. ¿Crees que hay algún tipo de preparación? Pues es que sí la hay, o sea, digamos, cuando estás abordando una obra, estás viendo la parte psicológica también del personaje, o sea, porque es la construcción psicológica lo que nosotros vemos en el escenario, no vemos nada más un cuerpo. Entonces hay un pensamiento del personaje, una manera en que ve el mundo, una manera en que resuelve las situaciones de peligro o no peligro. Entonces los personajes tienen una psicología que es, y si puedes adentrarte en la psicología del personaje, el personaje va a estar ahí con más vida. Entonces a eso se refiere la actuación, a adentrarte en la psicología de cada uno de los personajes y mostrarlos. Entonces, o sea, en realidad sí debes de conocerlo muy súper bien al personaje para... Pues cuando menos no nada más por encimita, o sea, sí tienes que saber, y para saber qué parte no es tuya, o sea, qué parte no es mía, o sea, qué parte no me corresponde de este personaje. Entonces entras en situación, en escena, en el escenario, y el que está enfrente pues es lo que tú dices, ¿no? Entonces hablábamos hace ratito en esta obra de mis hijos eran todos, o sea, soy un padre y el que está enfrente es mi hijo y me duele lo que le está sucediendo o nuestra relación porque está tan dañada, y no estoy fingiendo, sino estoy dentro de la situación, y entonces por el historial que tenemos es por lo que estamos ahí en ese momento preciso y en ese instante, y por eso ese trozo de vida es el que se muestra. Pero al mostrar ese trozo de vida, el espectador está viendo lo que hay atrás. Y está viendo, y aunque jamás el padre le diga al hijo, es que te amo enormemente, el amor se ve. ¿Y cómo se ve eso? Pues porque lo ama, y entonces dice cosas, y en los subtextos, que es lo que también nos parece más interesante de todas las obras, es lo que no se dice con palabras, sino que es lo que uno va descubriendo como espectador, dice, claro, y descubre cosas, y nunca se dice, y entonces sí, es que sí, o sea, hay un gran cariño, un gran amor ahí. Que está bien cabrón. Pero pues eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Y con es el trabajo. Ahí te la echo. O sea, para preparar una obra te llevas 2-3 meses para trepar el escenario y dar tu primer función. Y a partir de la primera función
sigues trabajando, sigues descubriendo cosas de los personajes. Cada función descubres como actor. O sea, no es que, bueno, ya lo tengo hecho, ya. Y entonces te enfrentas a una situación y de repente estás a mitad de escena y dices, o sea, tú como persona, tú como actor descubres y sigues creciendo. Y entonces el personaje, la obra se va haciendo más grande y más grande. Y entonces por eso cada vez que la no te parece aburrida, que la haces no te parece aburrida, sino que es nueva. Porque trepo al escenario y yo no tengo aquí todo el texto. El texto, lo que voy a decir, lo que va hablando el personaje va llegando en consecuencia de lo que el otro me va diciendo. O sea, ya es más una interacción más que una ejecución. Vale. Sí, entonces como es la primera vez, yo no sé aquí, tú que me vas a preguntar, entonces tú me preguntas y yo sobre lo que tú me dices, yo contesto. Okay. Igual los personajes, sobre lo que tú me dices, yo te hablo. Entonces no hay posibilidad de que pero como es para no irte para otro lado, pues es que nada más es escuchar a tu interlocutor, a tu compañero, compañeras de escena, de que te están hablando y estar ahí. Y todo esto es el trabajo que uno ve que hace que se vea fácil, ¿no? Sí, ajá. Entonces es como decíamos, o sea, igual en cualquier otra carrera, ¿no? Sí. Alguien que trabaja una computadora y que interpreta números, que pues, si nomás le picó ahí y ya salió eso, y pues sí, pero tiene su chiste, claro. Tuvo un trabajo, una preparación, cómo resolver. Entonces, toda profesión, si no tienes, para eso sirve la universidad, para eso sirve el tiempo de práctica, que es lo más importante. O sea, tú sales de la universidad y te das cuenta que no sabes nada. Y entonces el mundo de la práctica, pero si tienes unos conocimientos que te dicen a dónde puedo recurrir para encontrar lo que necesito. No vas en blanco. Ajá, y entonces eso te da una fuerza, unos cimientos que son los que te respaldan. Y eso es, para eso sirve la universidad, para hacerte consciente de que eres un ser pensante y que puedes resolver problemas. La preparación ante todo. Ante todo. Por ahí estuve leyendo algunas de las entrevistas que te han hecho y tú, bueno, como mencionamos, eres de Piedras Negras, arquitecto. Así es. Y vienes aquí a Saltillo y te interesa el teatro y entras aquí al teatro. ¿Cuál fue el motivo de que tú viniste de Piedras Negras para acá? ¿Viniste meramente por el teatro? Yo me fui, mis papás nos mandaron a estudiar a Guadalajara la preparatoria. Y luego nos fuimos a México a hacer la universidad, allá la carrera de arquitectura. Dentro de la carrera, pues me tocó ver todas las artes, porque era parte de la formación en la universidad, y el teatro siempre era un gusanito que estaba ahí. Me llamaba la atención, vi mucho teatro allá en México. Intenté entrar en algún taller de teatro mientras hacía la universidad, pero no era posible. O sea, mi tiempo era la carrera y nada más. Entonces terminé la carrera, me interesaba viajar. Ya había viajado aquí en México y un día trabajé 2 años, 3 años para juntar dinero y le dije a mis papás, voy a Italia, ahorita regreso. Y me dijo, mira, nada más, ¿cómo que vas a Italia? Nos vemos, ¿no? Sí, entonces ingenuamente no sé, tenía 23, 24 años, agarré una mochila, puse mis cosas ahí, un pequeño diccionario de italiano, y compré un boleto y me fui a Italia. Así. No manches, qué loco. Y entonces, esto mismo, o sea, de acuerdo a mi formación, de acuerdo a la educación que tenía, pues claro que se me plantearon muchas cosas en Italia que tuve que ir resolviendo, y resolvía porque
de alguna manera me educaron así mis padres para que resolviera las cosas. ¿Te sentiste seguro, vaya, de tomar la decisión ya sabías que lo querías hacer? Entonces eso va de la mano, ¿no? Y eso va de la mano, entonces estoy en Italia, mes y medio, ya veo toda la arquitectura que quería ver y ya regreso. Y ya no regreso a trabajar. Y entonces quiero venir aquí a Saltillo, donde estaban mis papás, y me vengo para acá. Y estaba con esta cuestión de empezar un taller de un grupo de teatro, y ya me meto ahí a ese taller, y a la par en la Alianza Francesa yo inicio con un taller de teatro dirigiendo. Jamás había dirigido, pero decía, yo sé que puedo dirigir. No manches, y entonces, te rifaste. de esas cosas que tienen uno de joven. y pues que había gente que creía en ti, porque habías hecho cosas, porque te ven decidido, y empiezo así el teatro. Y a través de eso, o sea, de mi trabajo, y que me ven aquí otros compañeros, otros amigos, directores, que en ese entonces pues éramos totalmente desconocidos, me invitan a trabajar con ellos. Y así es como he seguido desde el 86 a la fecha, haciendo teatro, ininterrumpidamente. Qué chingón. Entonces hemos estado sobre el escenario, y vamos aprendiendo, y vamos haciendo obviamente cursos, de repente cuando hemos ido a muestras de teatro o otras partes, o talleres aquí mismo, con compañeros de aquí mismo, o gente que venía de México o de otras partes de la República, y entonces entramos a esos talleres y seguimos en la formación. Y así es como se da el teatro, digamos. Aquí en Coahuila no hay una escuela. Se hizo un intento de una escuela de teatro hace 3-4 años en Torreón, que no termina de cuajar, pero no tenemos escuela de teatro, entonces, pero sabemos cómo hacer teatro en Coahuila, y en Saltillo específicamente decimos que el teatro se finca más en la dirección y en los actores, ¿verdad? Y todo el betún que haya alrededor, bueno, eso es otra cosa, pero sabemos que una obra de nosotros podemos presentarla en cualquier escenario, y vamos a resolver, porque la esencia está. Hay obras de grandes producciones que dicen, no, pues es que sin el gran escenario no da, o sea, se viene abajo. Y nosotros no, o sea, digamos, el teatro que hacemos, sabemos que es eso, la dirección y la actuación, y entonces está amarrado y está finca muy bien cimentado, y así es como hemos podido ir a muestras regionales, muestras nacionales de teatro, y se poner el trabajo que hacemos. Entonces así es como lo vamos andas dando. en el desmadre desde chavo. Pues desde los 27 años, yo empecé a los 27 años a hacer teatro. Ya no era tan jovencito, pero aparentaba menos edad, entonces puede ser personajes más jóvenes, y así es como se da. Entonces, digamos, el teatro te cae en la edad porque te tiene que caer, y pues claro, saber qué es lo que quieres, o sea, si quieres hacer esto, o es nomás o sea, busco aplausos, o qué busco, y no, pues no, aplausos no, busco otras cosas, y luego los aplausos llegan por consecuencia de lo otro. Como mencionabas, ¿no? O sea, tenías un gusanito ahí, pero no sabías si ahora te iba a gustar hasta que lo intentaste. Sí, o sea, yo no sabía que me iba a dedicar al teatro, o sea, yo pensaba, como uno piensa, o sea, estudio, me recibo, y ya sigo mi trayectoria como arquitecto, y de eso voy a vivir. Yo no pensé que iba a vivir del teatro. Claro que mi familia me ha respaldado en momentos difíciles, cuando pues no se percibía nada por el teatro, pero sabían que era una cosa seria, que estaba trabajando en eso, que ponía esfuerzo. Entonces ahorita pues mis hermanos, mis papás, hasta antes de morir, estaban muy orgullosos de verme hacer
hacer teatro, de que pues se me reconociera, de que me reconocía mi trabajo, entonces que no nomás estaba ahí para estarme rascando el ombligo, sí, en pocas palabras, sino que le pongo mucho empeño y le dedico mucho tiempo a esto del teatro, y sí es una pasión, un gusto de hacer teatro. Pero te digo, tiene que haber un respaldo. Entonces mi familia me apoyó, y gracias a ello sigo estando en el teatro. Bueno, ahorita que bueno, ya te fuiste a Italia, viniste y estuviste en varios lados, hubo también ahí, por algo que leí, que hiciste una presentación en Francia. Sí, en el 2006, 2006 más o menos, sí. Una amiga del Film Mercier que estuvo aquí en Saltillo, en la Alianza Francesa, en el 91, y después siguió trabajando aquí en México, en el Colegio de las Fronteras. Ella regresó a Marsella y me invitó a un coloquio internacional, y entonces fuimos a hacer un performance allá, y de que iba el performance sobre la colonización. Entonces, en Francia, hablando de la colonización. Sí, ajá, entonces esa era la cuestión, o sea, cómo los países fueron colonizados, pues Latinoamérica fue colonizada, y entonces armamos un performance con textos de Carlos Fuentes y imágenes, y entonces llevé mis cosas que tenía que usar, y lo hicimos en español. Había imágenes, había estos textos, y el auditorio pues era francés, y se dio, si pudimos transmitir, aunque no entendieran la lengua, algo sucedió, algo pasaba ahí, y fue muy emocionante, muy bien, porque expresamente fui a eso, a Francia en el 2006. Entonces quedamos muy contentos, y pues gracias a este intercambio que siempre hice con la Alianza Francesa, donde conocí amigos muy queridos, y que sigo conservando, y que seguimos comunicándonos a la distancia. Entonces, gracias a eso. Qué chido, Cruzamos el charco y estuvimos allá. Es maravilloso, ¿no? Sí. Que lo que a ti te apasiona hacer te lleve a sí, y pues esta cuestión de la amistad, o sea, y que ella, del film, conoció mi trabajo, hicimos trabajos aquí juntos, de teatro, y sabía que era algo bien lo que iba a presentar allá, y estaba coordinando todo ese evento en la Universidad de Marsella, y entonces me invita, me dice, vente. Sí, aquí con ella hicimos un Principito, una adaptación del Principito bilingüe. Ajá. Hicimos otras obras, me propusieron a María una propiedad condenada, un texto muy interesante, muy interesante. Entonces era su visión también del teatro. Ella es socióloga, y de ella también aprendí muchas esta manera de ver el teatro desde Europa, el teatro europeo. Y entonces esta posibilidad de decir, o sea, nada es rígido, o sea, todo es posible expanderlo y llevarlo a otras dimensiones. Yo creo que ese es y fue un momento clave en el 90, donde la conozco, y sí me abre el panorama de decir, sí, o sea, ya presentaba yo mis loqueras, y esto te da más posibilidades, y entonces seguimos con este camino. Entonces así es como nos tocó ir por volver a aquellas tierras. Claro, pues ya te habías aventado tu viajecito de Italia, ¿verdad? Sí, habíamos ido a Italia, habíamos ido a
otro rato estuvimos en París, 3 meses después en el 89, y luego volvemos a ir a Marsella y volver a encontrar a los amigos y llevar esto. Y también llevamos una exposición de mis dibujos. No fueron los dibujos originales, hice unas impresiones del trabajo que había hecho en París, en unas acuarelas pequeñas en el 89, y hice esas impresiones que están. Okay. Y los pusimos en el patio de la universidad, en los muros. Son en vinil, y entonces ahí estuvo la exposición. Bueno, ahorita que ya estás hablando de las otras ramas en las que también trabajas, te desempeñas, eres director, actor, escritor y pintor. Pues sí, no tengo los títulos. ¿Qué más haces? No tengo los títulos, pero sí, estamos ahí. Yo digo que como todo mundo, desde la prepa me puse a escribir, y escribíamos pues lo que escribíamos todos, ¿no? O sea, las historias de amor, y que te duele el corazón, y que esto y lo otro, sí, todo eso. Y entonces son muchos cuadernos que tengo ahí guardados, pero que te dan la base para después decir, bueno, si esto es puro sentimiento, o puro cuestión del momento, calentura, o lo que tú quieras, ¿no? Y ahora hay que pues pasar a lo otro, o sea, conectar esto que es sentimiento, que es corazón, con el cerebro, para hacer un trabajo. Entonces aquí también tuvimos un taller de escritura, y empezamos a conectar esto, donde digo, se conecta el cerebro con el corazón, y ya lo tomas como un trabajo más en serio, no como nada más para sacar lo que me está moviendo en ese momento, ¿no? Sino para irlo puliendo y darles una otra forma. Entonces seguimos escribiendo, por un lado lo que digo que es poesía, por otro lado lo que son cuentos. Y en el 2014 viene Enrique Mijares, un agente de teatro, un dramaturgo de mucho prestigio aquí a nivel nacional e internacional. Viene a dar un taller a la Casa Alavesana, y Mabel me invita, Mabel Garza. Me dice, anda, vente, Juan, ven al taller. No, Mabel, no sé escribir, yo teatro, tú vente. Total, fui al taller, admitió 8 personas nada más, en Mijares, porque su trabajo es muy personalizado, entonces nos iba a dedicar 1 hora del día a cada uno para sacar el trabajo. Venía por 2 semanas. Y ya lo conocí a él porque en alguna muestra de teatro nos habíamos encontrado, y ya le digo, no sé escribir. Bueno, le digo, no sé escribir diálogos, me cuesta mucho trabajo no decir tonterías en los diálogos. Se sale el personaje sí, principal. O sea, ¿cómo estás? Bien, y tú también, y ya, y que después de eso ya no sé escribir más. Claro. Entonces digo yo, entonces pues dice, a ver, léeme algo de lo que hayas escrito, y ya le leo un cuento. Ok, está bueno. Y entonces al día siguiente, dice, bueno, para el día siguiente cada uno de ustedes debe traer una cuartilla mínimo para revisión, sobre qué tema van a escribir. Entonces cada uno de nosotros le decíamos, vamos a escribir sobre esto, y yo le dije, voy a escribir sobre la muerte. ¿Ok? Y al día siguiente ya llevo mi primer texto, y entonces el primer texto que empiezo a elaborar, mi padre acababa de morir en marzo, yo estaba tomando el taller en mayo, y entonces pues de qué podía hablar, de la muerte, claro. Cómo resolver este conflicto de la muerte de mi padre. Y entonces va surgiendo un texto muy emocional, sí, pero también muy lleno de ficción, y es la historia familiar, por así decirlo, de este personaje.
Y entonces sale el primer texto así en 5 días y me dice Mijares, bueno, ok, ya está terminado. ¿Y el siguiente que vas a escribir? No, le digo, ya los siguientes días me va a rascar el ombligo. Dice, no, nunca me voy a rascar el ombligo, tienes que escribir otro texto. Y empezamos a escribir otro texto más lleno todavía de fantasía, y hacemos una historia fantasmal ubicada en General Cepeda, con espíritus y todo esto. Y entonces la guía de Enrique Mijares es, a ver, este punto es muy débil, es cuestionarte lo que le llevaste y para que tú puedas desarrollarlo. O sea, no es si estás bien o está mal lo que estás escribiendo, sino te va encaminando, vaya. Te va encaminando y vas descubriendo. Y a partir de ahí he seguido escribiendo y he seguido con esta posibilidad de hacer diálogos. El año antepasado, hicimos una cosa que se llamaba La solitaria y tormentosa vida de Gregorio y sus cuadernos. Y entonces estaba compuesta la obra por pequeñas escenas que no tenían nada que ver una con la otra. Entonces una historia duraba 3 minutos y pasaba a la otra. Y fue como un gran ejercicio actoral para los chavos, porque pasaban a muchas emociones. Cuando empezamos a revisar los textos, los personajes se llamaban de diferentes maneras. Y entonces, a partir de que nos ponemos a verlo, llegamos al consenso de que, ok, todos los personajes varones se van a llamar Gregorio. Y entonces se va armando una historia de Gregorio que es la vida de Gregorio, del Gregorio que está en otra latitud, del Gregorio que murió, del Gregorio niño, y se va armando esta historia. Como un multiverso. Sí, muy a todo dar. Y luego para este año que hicimos Mis hijos eran todos, también escribí una historia un día, una primera historia van al hospital a llevar a un chamaco, el padre, la madre y el supuesto padre, y entonces ahí se desarrolló un diálogo. Y subí ese primer texto al Face, y entonces los amigos me empezaron a decir, sí, ¿y luego qué sigue? No, ¿cómo que ya? Es que ahí no puede terminar la historia, no seas mentiroso. Y entonces, ok, la reviso y hago la continuación y la continuación y se arma este texto que queda ahí. Y después escribo una historia de padre e hijo que no son padre e hijos, o sea, es un hijo adoptado. Y luego mi hermano Enrique me dice, escribe un monólogo donde hables contigo mismo. Y empiezo a escribir un monólogo de un actor con su personaje. Y finalmente, ya cuando están todos escritos y les propongo a los muchachos llevar a escena estos 3 textos que estaban separados, me doy cuenta que necesita una liga. Y entonces la liga es un escritor, un muchacho que va a escribir su primer texto dramático para presentarlo en un taller. Y entonces hago un pequeño homenaje a Enrique Mijares de cómo empieza este taller y cómo estamos ahí en el primer día del taller, y nos forza a escribir. Y entonces este personaje, que es el escritor, permanece en el escenario, ya cuando lo estamos viendo, tiene que permanecer en el escenario para que el público lo vea, que está escribiendo lo que está sucediendo en el escenario, y cómo él mismo también está contando su historia. Y entonces es lo que les digo que es el teatro dentro del teatro. Y entonces en realidad esto es teatro, estamos haciendo teatro, pero el público lo pierde y el personaje se convierte en personaje de sí mismo.
Y entonces, Pero hiciste pensar en una manera bien locochona de los niveles. Sí, entonces, y se da, o sea, se da esta magia y se mezcla todo. Entonces, por ejemplo, la primera historia decía, porque es más jocosa, más en comedia, o sea, ¿cómo hacemos para que el público entienda? Y lo único que hace el actor, el que es el escritor, es que termina esa obra, o esa primera pequeña obra, y toma las hojas, las arruga y las tira, y el público entiende que fue una obra fallida, fue un primer intento de escribir fallido. Fallido para él, pero interesante para el público. O sea, no fue un relleno, sino tuvo... Y entonces lo interrumpe la llegada de su padre esa noche, donde él está, su conflicto es cómo escribir una obra, y entonces llega su padre a decirle, ¿sabes qué? Eres adoptado. Entonces, ¿cómo se te ocurre? O sea, tengo un problema aquí, y aparte terminé con mi novia, me corrieron del equipo, estoy mal y acabo de dejar a la psicóloga. Y tú llegas tú a decirme que no soy tu hijo, que soy adoptado. Y entonces hay un conflicto ahí, y entonces tienen que resolver esto. Y entonces, ¿sabes qué? Vete. O sea, yo tengo que terminar mi texto y tú desapareces de la casa. No quiero que te quedes hoy aquí. Teníamos 3 meses sin vernos y no te voy a abrir la puerta para que te quedes aquí. Y ahí entra la historia. Y entonces hay un rollo que le dice el hijo. Quiero que las vacaciones las pasemos juntos. Si no hemos estado juntos, sí, y quiero que me lleves a París aparte. Y cuando vayamos a París, podamos resolver nuestras diferencias en nuestra historia, entonces ya veremos qué sucede. Y entonces ya el padre desaparece, y entonces viene la tercera obra, donde él va a mezclar todos estos conflictos del padre, como un escritor, o sea, sublima lo que le sucede en la vida diaria y lo lleva a otro nivel, y entonces es el asunto del actor con su personaje, que en realidad es un conflicto de padre e hijo. Y entonces luego es como cerrar, y entonces son 2 labores, o sea, una como escritor, y luego como director tuve que volver a ver la obra, a revisarla y ver cómo llevarla, cómo dirigirla, o sea, cómo ponerla en escena, cómo resolverla. Y entonces es emocionante. Ya me imagino el público viendo así de que, la madre, ¿no? Qué bonito estar en el pum, la tira. ¿Qué pedo? No, lo chingas, no eres adoptado. No mames, qué pedo. No. Sí, entonces vas descubriendo como público y se va metiendo, y la última obra tiene momentos muy épicos, porque es lo teatral. Claro. Es muy teatral. Su máxima expresión. Claro. Entonces son como hay textos como muy shakespearianos, porque hay un conflicto también, aparte del personaje que está interpretando a otro personaje, de un padre ausente, y entonces hay un conflicto con la madre. Entonces es así. ¿Qué es esto? Qué pinche loco, güey. Suena muy, muy chido, güey, la neta, güey. Qué rollo, ojalá un día. Y entonces, pues, digo, nos dio mucho gusto que ahora en este primer festival de teatro municipal que acaba de terminar, pues escogiera nuestra obra, la de Mis hijos eran todos, como la obra ganadora, como la mejor obra. Entonces eso nos llena de emoción y de agrado, ¿no? Y yo feliz porque, digo, siempre es un grupo de amigos o de actores que repetimos o con los que trabajamos. Entonces, Mónica Almanza, que está conmigo ahí, que es la actriz más bella de esta obra y la única, no tengo la culpa. Le digo, yo no tengo la culpa, Mónica, pero eres la actriz más bella de esta obra. Te tocó. Sí. Y está Oscar Troyo, Chuy Cervantes,
Guillermo para Guajardo. Troy, ojalá y pueda también asistir a este rollo. Ajá, y Luis Aldaña, los que estamos en esta. Claro. Entonces, ya nos conocemos. Con Mónica es de más tiempo que he trabajado, con Oscar y Chuy desde el 2013, con Memo y con Luis desde el 18. Es más fácil la interacción ya con nosotros. Pues lo que pasa es que tienes que formar un grupo, un equipo, y sabes, con la gente con la que cuentas y que te respalda y que tienes un lenguaje común o afinidad y que sabes que está ahí. Entonces por azares, por alguna cuestión, pues fueron llegando y nos fuimos encontrando y hemos trabajado muy a gusto en todos los proyectos que hemos hecho, ya sea de este grupo que es el Séptimo Cielo, o de la Asociación Coahuilense de Teatristas, o de Luz del Norte con Mabel, que también tenemos otra obra, y que hicimos los empeños de una casa y Perros Contradictorios. Entonces nos conocemos, sabemos que podemos confiar el uno en el otro, y que les proponemos un trabajo y ellos dicen, sí, va, o sea, me arriesgo, no entiendo a dónde vamos a ir, pero yo sé que va a tener un buen término. Sí, entonces, sí, igual me hubiera gustado trabajar con otros, pero las circunstancias se han dado para que trabajemos, y con ellos yo he estado feliz y espero que ellos también, que no digan lo contrario. Ahorita que mencionas el grupo del Séptimo Cielo, ¿ese grupo tú lo creaste? Sí, entonces ha ido teniendo diferentes nombres desde que empezamos, te digo, en la Alianza Francesa en el 86, 87, se llamaba Ménage à Trois, y luego cambió a Ménage à Sept, y luego se transformó en Mentaltea, y luego finalmente termina siendo el Séptimo Cielo. Y entonces es el que sería. Ménage à Trois es un trío. En Ménage à Sept es lo mismo, pero con 7, ya es casi una orgía. es una orgía. Y Mentaltea es teatro mental. Ajá. Y pero ¿cómo de esto llegas al Séptimo Cielo? Porque el Séptimo Cielo es también mi casa, mi otra casa donde tenía el taller y donde tenía todas mis tonterías, y digamos que lo he transformado en un lugar donde el mundo se ve diferente. Y también es un homenaje porque cuando viví en París viví en un 7º piso, entonces hay una correlación de por qué el Séptimo Cielo. Entonces este Séptimo Cielo es el lugar donde nos paramos como grupo a ver el mundo del teatro, y a donde queremos que nos acompañen los que nos ven como espectadores a tener esta visión o esta manera, ¿no? Y entonces, más allá yo siempre digo, más allá de querer entender lo que sucedió sobre el escenario, es sentir lo que sucedió en el escenario y salir de ahí, de cada puesta en escena, no con cosas resueltas, sino por el contrario, con un montón de preguntas, o de que alguna noche despiertes y digas, ya entendí lo que pasó hace 4 años en ese espacio. Suele pasar. Ajá. Entonces yo creo más en la parte emocional, y que dices, es que no sé por qué me gusta, o no sé por qué odio eso, pero algo me provocó y me inquieta, y entonces me lo llevo a la casa, y es a lo que aspiramos, ¿no? O sea, que no haya sido como, sí, estuvo bien divertido, me reí mucho y ya, ahí quedó. Ajá. Sino que me deja, me tarea, mueve, ¿no? me inquieta. O sea, yo digo, esa es la labor del teatro. Incluso en este año que se da el discurso mundial del teatro, habla precisamente de eso, que el teatro no es para entretener,
sino por el contrario es para inquietar, es para provocar, para hacerte vivir. Claro. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en el escenario o con cada apuesta, o intentamos ofrecer vida de los personajes, con sus consecuencias y todo. Entonces, ahorita que estamos hablando ya del sentir y de todo esto, ¿crees que al momento de estar creando, digo, pues te desarrollas en ramas diferentes, como lo mencionamos? ¿Es el mismo sentir, es la misma intención, vaya, que un cuadro, a una puesta en escena, a escribir un guión? pues van por allí, pero digamos, la diferencia con el teatro es que tienes ahí la respuesta inmediata. Con la pintura es un diálogo más personal, y luego lo dejas aislado por ahí para que lleguen otros ojos, ¿no? a verlo. Igual con la escritura, tú escribes un cuento, un poema, y luego alguien lo leerá por su cuenta, pero no estará. Y en el teatro estás ahí en la respuesta inmediata. Estás sobre el escenario. Es el mismo labor de escribir un cuento o un poema, pero mientras no suba al escenario, se quedan, no es el teatro, pues, no termina su ciclo. No termina de dar la sensación que te da el Ajá, teatro. entonces, si lo escribiste para teatro, pues tiene que treparse al escenario y ver los personajes de carne y hueso. Okay. Y entonces, y aparte, cómo resolver y cómo crear ese mundo, ¿no? O sea, en qué espacio físico se va a mover. Ajá. Y entonces ya implica otras cosas, una escenografía, un vestuario, unas luces, y que todo vaya acorde y no traicione la historia, ¿no? Entonces cómo se sienta todo eso natural y los lleves a lugares increíbles, ¿no? Entonces, y me ha tocado hacer cosas muy bonitas en el escenario. Que llueva en el escenario es No manches. genial. Eso es muy bonito. Que llueva en el escenario es así, la gente hace. En una obra que hicimos, Los Negros Pájaros del Adiós, de Oscar Liera, que dirigía Gustavo García. 27. Y era pues una historia de amor, pasional. Una mujer madura francesa con un jovencito mexicano. Y entonces la historia se desarrollaba y se hablaban de estos negros pájaros del adiós, que era la locura de esta mujer francesa, y que terminan matando a este chamaco por su pasión. Y fueron unos jóvenes de la Narváez a ver esta función. La hicimos en el Teatro de la Ciudad, en la Sala Grande, y entonces eran ellos 50, 60 muchachos más concentrados en esta obra. Tenemos todo el escenario, y la última escena hay una música hermosísima, y está casi la imagen de la Piedad, la mujer con el chamaco en brazos, con el torso desnudo, y de repente empiezan a caer plumas negras sobre los personajes y con un cenital, y entonces los chamacos hicieron así chinito. O sea, la exclamación de los muchachos de que, o sea, vieron los negros pájaros y hubo una emoción en ellos, y que dices, wow, o sea, una imagen ahí. Ya, valió. Con esto valió. Con eso nos quedamos, ¿no? Con eso valió la pena, que sí, todo lo que quieras, pero entonces son cosas así en el teatro se debe dar la magia. La magia. Así en lo más simple, la magia. En un diálogo, en un movimiento, pero debe haber magia. Si no hay magia en el escenario, vida con magia. Es lo que tiene que haber. Ya después de todas estas cosas que nos has contado, de la magia, de los shocks que les has metido a las personas en el escenario, yo creo que a lo mejor puede ser una pregunta muy trillada, pero
¿alguna vez has tenido un personaje en el que has batallado? Pues todos, digamos que todos batallas. Primero porque, pues, como te digo, no eres tú. Entonces, ¿desde dónde lo voy a abordar? ¿Desde dónde voy a poder entrar en su piel y tirarlo? Entonces, ese es el gran reto al que nos vemos orillados, ¿no? O sea, y que cada vez es diferente. Siempre es un nuevo reto cada personaje. Ajá, sí. Digo, los sentimientos son los mismos, o sea, siempre son los temas que abordamos, ¿no? O sea, cualquier personaje, el amor, la pasión, la envidia, sentimientos que más o menos conocemos, ¿no? El reto también es cómo ser diferente, o sea, no repetirte a ti mismo, y cómo olvidar a todos los personajes que has hecho, dejarlos fuera y estar en el nuevo personaje. Y también esta separación de que hablábamos, ¿no? O sea, que no me puedo quedar en un personaje, o sea, que decir, es que lo quiero hacer eternamente, no, cumple su ciclo y ya, y se va. Pero están ahí y en determinado momento si lo vuelves a retomar, tiene que crecer más este personaje. Nos acaba de suceder con Cayendo con Victoriano. Es una obra que estrenamos en el 2014, en diciembre del 2014. Luego hicimos temporada en el 15, en el 16 con esa obra somos seleccionados a nivel estatal, a nivel regional, y vamos a la muestra nacional de teatro. Y ya, se queda. Y el año pasado, todavía en el 17 llegamos a hacer una función. El año pasado viene el Festival Cervantino. La Secretaría de Cultura nos invita a que presentemos esta obra en el Cervantino, y entonces retomamos el personaje y ahí estaba. O sea, no tuvimos que hacer esfuerzos por la memoria, y ahí estaba el personaje en nuestras cabezas, y también volvió a haber magia en esta función que dimos en Guanajuato, porque previo a la función, era a las 6 de la tarde, vamos a comer, yo olvido que no debo de comer camarones, pido una pasta con camarones, y antes de la función, 15 minutos antes de la función, me empiezo a sentir mal. Y me acuerdo que hice los camarones. Y empiezo a vomitar, y a vomitar, y a vomitar. Y llegan, y es primera llamada, y yo vomitando. No, y los paramédicos, y que le damos, y Pepto, y y así. Segunda llamada ya dimos, O sea, porque el Cervantino es sí, 6 de la tarde, sí, y se abre el telón, y a ver cómo le haces. Bueno, ya, ok. Ya, hice mi última vomitada, pónganme un bote de aquel lado del escenario por si algo pasa. Y yo pues, el personaje de Victoriano Huerta está durante toda la obra en escena. Y entonces bebe durante toda la obra, y ya te cambiamos el jugo por suero en las botellas. Entonces durante toda la obra estaba tomando suero, y era el vino del whisky de Victoriano, y la obra salió muy bien. Estábamos hablando de resoluciones en el escenario, pero te Sí, mamaste. entonces, ese sí fue así, y entonces decían los del Cervantino, está nervioso, ¿verdad? No está nervioso, bueno, sí está nervioso, pero El vato se está muriendo. se comió un intoxicado por unos camarones. Está nervioso. Y tú así que ya no quiere. Así Sí, que entonces pero fue muy bien, o sea, digo, y por parte de los compañeros que sabían que o sea, cómo andaba yo, o sea, el apoyo de Chuy, de Mónica, de Oscar, ahí en el escenario, que estaban al pendiente de mí. Y bueno, finalmente
olvidaron, porque Victoriano no estaba vomitando, Claro. tenía problemas de alcoholismo, pero no de vómito. Entonces, y eso pasa también, o sea, como Victoriano no tenía problemas de vómitos, pues no tenía por qué venir. Y esa es la parte que te digo de locura, donde entras en el personaje y el personaje te ayuda al actor. Dice, Ahorita soy victoriano y ahorita es victoriano y al rato, si quieres, ya después de los aplausos, vomita todo lo que quieras otra vez. Y así pasa. Güey, qué rifado estuvo Entonces eso, güey. fue muy emocionante. Entonces al Cervantino fuimos con eso, fuimos con Los empeños de una casa que dirigió Mabel y que teníamos también un año sin presentar, y vamos y la presentamos allá, que también fue una obra muy interesante, muy bonita, porque es el verso de Sor Juana, sin decirlo en verso, o sea, llevarlo al lenguaje coloquial, pero sin cambiarle ninguna palabra. Entonces tuvimos también un tiempo largo de preparación y fue un proyecto muy emocionante porque el Politécnico de la Ciudad de México hizo una aportación para la producción y luego nos llevó a presentarnos allá en México también. Entonces corrió con una obra que corre muy bonito. Entonces ahí estamos. Entonces, y pues sigue siendo el mismo equipo, o sea, gente que nos conocemos de muchos años, con Mabel, con Gustavo, con los muchachos, Oscar, Chuy, Mónica, Luis, Memo, en otro momento que ha estado Melissa, Soto, Andrea Galindo, que están ahí, Bernardo Vega. Entonces nos conocemos y hemos venido una trayectoria. A veces alguien dice, es que son los mismos. Pues es que es un equipo, o sea, la vida así es, o sea, es un equipo, no cambias todos los días de amigos, o sea, conservas tus amistades que te apoyan, que te pues van es a trabajo salvar. al final de cuentas, o Y es sea, trabajo, tú sabes y- con quién trabajas, con quién Sí, y aparte, digamos, todos son muy comprometidos, no hay ninguno que haya dicho, "Ay, ahí los dejo a la deriva", ¿no? Entonces es el equipo y ahí se va dando. Entonces es así. Entonces, digo, siempre estamos muy agradecidos con el teatro. Hemos ido a muchas partes gracias al teatro. No nos podemos quejar de él, que faltan muchas cosas por hacer para el teatro, para que tenga mejores condiciones. El teatro sí, pero gracias al teatro conocemos todo Coahuila, todos los municipios, nos hemos paseado, hemos tenido hoteles de primera y también de quinta y de décima, hemos comido Camarones. camarón, salmón y taquitos de la esquina, no nos preocupa. Entonces ha sido es bonito, es bonito. ¿Te ha dado lo que le ofreciste? Sí, nos ha contestado. O sea, no es así, ay, yo me he sacrificado por el teatro. No, ha sido mutuo el cariño que nos da el teatro, que le entregamos, y hemos tenido recompensas a nivel personal, a nivel de grupo, a nivel profesional. Estamos ahí. Y pues de eso vivimos, o sea, nuestros recursos económicos vienen más del teatro que de alguna otra parte. Entonces, ¿se puede vivir del teatro? Sí. ¿Hay que saber administrarse? Pues también. Sí. Entonces, ahí vamos. Entonces siempre agradecimientos al teatro, a la gente que ha confiado en nosotros, a mi familia, a mis hermanos, que siempre están al pendiente de mí, mi otra familia, mis primas, mis primos que siempre han apoyado y se sienten orgullosos y contentos cuando hay logros o reconocimientos. Entonces, el teatro es bien, pero hay que ser serios con el teatro, ¿no? O sea, trabajar en serio en el teatro no es para la fama, sino porque hay una necesidad interior de investigar en esto, ¿no? En
personajes, en otras vidas, y poder contar historias. O sea, lo que hacemos finalmente es contar historias a los espectadores. Entonces, contar historias interesantes y bien hechas, comprometidas, no aburrirlos, sino despertarlos y crearles interés, ¿no? Y provocar que regresen, no solo a vernos a nosotros, sino a ver porque de pronto otros también, grupos. Digo, la gente pues de cierta manera no se motiva a sí misma a llegar a ver una obra de teatro, a leer, a ver a alguien que está presentando su libro o cosas de este tipo, ¿no? O sea, siempre hay que jalar los demás para que lleguen. Sí, y que el teatro te jale a todas las artes, a la pintura, a la danza, a la literatura. Finalmente todo está conectado, ¿no? Y entonces lo que sucede en el teatro es que conjunta muchas de esas artes. O sea, hay literatura, hay un texto de base, hay unos movimientos que también, o sea, hay la voz que te lleva a la música. O sea, estar en el escenario es también saber cómo manejar tu voz para proyectarla, para que llegue. No es nomás cuestión de volumen. Entonces hay un trabajo ahí, entonces hay muchas cosas, ¿no? Hay un escenario, una escenografía, una paleta de colores. Sí. En los vestuarios claro que hay un chingo de cosas detrás. Se me ocurre que aquí no puedes improvisar así de esa manera, ¿no? Cada cosa, o sea, se debe a algo en específico. O sea, ¿por qué aparece tal? O sea, ¿qué quiero contar con lo que está sobre el escenario, con la utilería? ¿Por qué usa ese arete? ¿Por qué tal elemento? ¿Por qué aparece una manzana? ¿Por qué aparece esto otro? Todo tiene un porqué. Y si no sabemos el porqué, pues hay que investigarlo y decir si realmente le está aportando a la obra o no. Y si no le aporta nada, pues hay que eliminarlo. Si es de adorno, no. En el teatro no hay adornos, hay verdades. Qué chido. Bueno, nos podríamos estar hablando aquí horas y horas. Pues, pero quisiera despedirme con la última pregunta, que es la que hacemos en este podcast. ¿Qué es el placer en la vida de Juan Antonio? Pues el placer, para mí hacer teatro es un placer. Estar vivo es un placer. Y entonces el teatro y la vida son lo mismo, y eso es un placer, vivir. Y entonces todo lo que implica vivir, estar vivo, es pues estar conviviendo con otros seres que te existen, porque finalmente necesitamos de los demás para existir, para que nos existan. Y entonces eso es algo que agradezco. Tengo buenos amigos que me existen, buenos amigos que creen en mí, que creen en mi trabajo, y eso es uno de los grandes, de los placeres. La vida es un placer, con todo lo que implica eso. O sea, ratos alegres, ratos tristes, todo lo que hay que disfrutarlos por mí. Pues es que la vida, o sea, no hay de otra. O sea, o estás o no estás en la vida. Sí. Entonces, si ves en todos los demás enemigos, pues puedes irte de ermitaño a la montaña. Y entonces vas a darte cuenta que necesitas que alguien te exista, que alguien te grite. Y entonces adoptas un perro, y adoptas un gato, y un pajarito, pero no hay como otro ser humano que diga, qué burro eres. Y a partir de ahí tienes que convencerlo que no eres tan burro, que si eres un ser pensante, que sí sientes, y que amas, y que odias, y haces todo esas cosas, ¿no? Y entonces, y pues no hay que tampoco, puedes estar de acuerdo con todos, ¿no? Pero puedes dialogar, es lo bonito, puedes discutir. No estar de acuerdo con la gente, gente, o sea, está muy bien a veces.
Ajá, sí está bien, Ajá. pero cuando traspasas de que quieres convencer al otro de que tú eres el único que tiene la razón, pues ahí es donde te deberías El conflicto está mal. de cuestionar uno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, pero No, bueno, pues así es esto. qué plática tan genial, la neta, que armamos aquí. Muchas gracias, ¿no? por haberme dado el espacio y el tiempo de venir aquí a tu casa y hacerte estas preguntas. Felicitarte por tus premios, que fue hace poco, por tu obra que escribiste, ¿no? Pues, Y en la otra que actuaste, que es la de... La del narco negocia con Dios, también. está Melissa Soto, Andrea Galindo, Chuy Cervantes, la dirige Mabel Garza, está Luis Saldaña en la cuestión de imagen, de video y musicalización, y Emanuel Garza que nos en el apoyo técnico, Gerardo Valdés con la iluminación, que también es un grupo muy bonito, muy agradable, y en esta obra se nos otorgó por mejor actuación. Hubo una terna ahí con Chuy Cervantes, Uh-huh. con Oscar Troyo y un servidor, entonces eso es doblemente gustoso de que los tres hayamos compartido la terna, y bueno, finalmente se designó que se me entregaba el premio a mí. Entonces hay una labor de Mabel como directora, pues, que nos encaminó para que los personajes estuvieran ahí, y que le dio forma a esta obra, que es de Sabina Berman, que también tiene un otro título, 4 personajes en busca de una moral, porque son 4 personajes que, ay, hijo de eso, un intelectual, su esposa, la hermana del intelectual y el narco. Y entonces es la vida de estos 4 personajes en un momento preciso, cómo se da. Entonces, la esposa es la amante del narco. Hay un guiso ahí bien extraño. La hermana pues se beneficia del departamento que el narco que le ha regalado a su cuñada. Ajá. El intelectual se beneficia porque también sus recursos económicos no llegan a mucho. Ajá. Entonces, y dice, bueno, ¿con cuál me identifico? Si las 4 son una porquería de personaje. Y entonces es esta relación, y entonces está manejado con un humor negro, porque si no sería Sí. tremendo, porque o sea, asesinan dentro de la obra. Hay asesinatos dentro de la obra, y si no hay el humor sería pesadísimo esta obra. Entonces es un trabajo que se presentó ahí en Casa La Besana. En septiembre del año pasado hicimos una temporada, y este año la retomamos para este festival de teatro, muy contentos, y sabemos que en julio tendremos otra función en el Festival Internacional de Saltillo. Entonces son obras que siguen ahí, y que seguiremos haciendo, y yo muy contento por haber estado en esta obra, y agradecido con Mabel que me invitó a hacerlo. Pues para estar pendientes, ¿no? De que ahora en julio vas a presentarte otra vez, y de igual manera invitar a las personas que nos están viendo para que se den la vuelta. Sí, en junio en el de festival junio. habrá cosas interesantes, en festivales internacionales Saltillo, que son 5 días, una cosa así, a finales de julio. Entonces, para que estén al pendiente, y estén al pendiente del teatro, y cuando vayan al teatro y algo no les guste, pues reclamar, porque van a pagar. A veces se paga, a veces no se paga, pero finalmente si pagan o no pagan, igual reclamen si no les parece correcto lo que presentaron a nivel profesional, no en la cuestión temática, pero si no corresponde a lo que ustedes pagaron, pues sí hay que reclamar. Como el otro día platicaba, es que el público a veces se desconcierta porque hay espectáculos que no se pagan, y les digo, no, es que siempre se paga. Lo patrocina la Secretaría, el municipio. Ahora que nos estuvimos presentando con este festival, no hubo costo de entrada,
pero es porque hay unos impuestos que hemos pagado y entonces el Municipal de Cultura decide que esos impuestos los tomo para hacer este festival, pero ya está pagada tu obra. Ajá. Entonces tú como ciudadano, por eso debes de ir cuando son espectáculos gratis, porque ya te los cobraron. Y entonces tienes que ir a ver en qué se gastaron tus impuestos. Sí, claro. Ahora ya sabe usted en qué se puede. Lo están engañando cuando le dicen que es gratis. No, ya sí lo descontaron de la tarjeta. Sí. Sí, pues sí. Que ahora hay que ir a huevo, Ajá. Sí, entonces uno va a la plaza a ver a los cantantes o dice, pues ya lo pagué. Qué bueno que fue gratis, ¿no? Dicen. Sí, qué bueno que fue gratis. No, ya lo pagué, por eso vengo. Pues muchas gracias por el tiempo. Muy a gusto que estuvimos platicando y gracias Igualmente. por la entrevista. Gracias. Ojalá y se dé una segunda oportunidad y ahí vamos viendo, ¿no? Ahí vamos ya. Pero bueno, ya se terminó el día de hoy el programa. Y les recuerdo que pues nosotros somos El Norte de Abajo, nos puedes buscar en redes tal cual, El Norte de Abajo, porque el norte está en todos lados y más si naciste en él. Nos vemos.